Phobos cae, lenta e inexorablemente, directamente sobre Marte, y cada año desciende unos 2 centímetros. En unos 50 millones de años, todo terminará, pero no con una colisión. Marte lo destrozará mucho antes, porque en algún momento Phobos estará tan cerca que las fuerzas unidas al planeta empezarán a atraerlo desde dentro en diferentes direcciones, y aparecerán anillos alrededor de Marte, como los de la Saturn. Imagina un planeta rojo, y a su alrededor hay un anillo brillante de escombros proveniente de lo que fue su satélite más cercano. Sucederá, ya es una conclusión inevitable, y la única pregunta es si tendremos tiempo para descubrir qué es el Phobos antes de que la gravedad lo destruya. Y ahora una sonda japonesa vuela hacia este trozo de piedra moribundo. ¿Por qué Phobos es importante? ¿Por qué lo es y por qué ahora mismo? Empecemos por el principio. Desde el momento en que se encontró este extraño cuerpo. En el año 1877, el astrónomo estadounidense Asaph Hall trabaja en el Observatorio Naval de Oria en Washington D.C. Marte está especialmente cerca de la Tierra este año, una gran oposición. Uno de esos momentos en los que el planeta es más visible, y Hall lleva varias noches buscando lunas marcianas. La mayoría de los colegas están seguros, no busques, no lo encontrarás. El 11 de agosto, nota algo cerca de Marte, una mancha brumosa, incomprensible, quizá una nube, quizá aire nublado, no está seguro y simplemente espera. Unos días después, el 12 de agosto, volvió a observar el mismo lugar y vio 2 objetos a la vez, uno más cerca del planeta y otro más lejos. Pasa toda la noche sin levantar la vista del telescopio, y por la mañana no hay duda de que son satélites. Dalny se llamaba Deimos, miedo, y Beleizni fue llamado Phobos, horror, en honor a los hijos de Ares de la mitología griega, el dios de la guerra, a quien Marte corresponde. El descubrimiento sorprendió al mundo, pero incluso entonces estaba claro que esos objetos eran extraños. Phobos está demasiado cerca del planeta, Deimos es demasiado pequeño, las lunas ordinarias no se parecen a eso, y Asaph Hall no sabía que había descubierto no solo 2 lunas, sino las 2 preguntas principales de los próximos 150 años. ¿De dónde venían y qué pasaría con Phobos a continuación? Cuando miras a Phobos en las fotos, lo primero que piensas es que no es la luna, es una patata. Irregular, angular, de 17 kilómetros de largo y unos 11 kilómetros de ancho, todos en cráteres. Y el más grande de todos, Stickney, ocupa casi 1/3 de toda su superficie visible. Un cráter de 9 kilómetros de ancho sobre un cuerpo del tamaño de una pequeña ciudad, y nada, se mantiene. Pero no se trata de la forma, sino de la órbita. Phobos vuela alrededor de Marte tan bajo y tan rápido que desde la superficie del planeta rojo puede observarse. 3 veces al día, asciende por el oeste, se mueve hacia el este y en unas 7 horas y media, realiza una rotación completa. Un día marciano dura 24 horas y 37 minutos, y Phobos da 3 vueltas alrededor del planeta durante este tiempo. Este no es el comportamiento normal de la Luna. Ninguna otra luna del sistema solar se mueve más rápido que su planeta. Y por eso está cayendo. Las fuerzas que lo mantienen en movimiento rápido contra el frenado adaptativo de Marte pierden un poco cada año, por los mismos 2 centímetros. Deimos se comporta de forma diferente, se aleja más, es más pequeño, más lento que su planeta y se aleja lentamente de él, igual que nuestra luna se aleja de la Tierra 3 o 4 centímetros al año. Deimos acabará marchándose, Phobos caerá. Tal es el destino de los hermanos. Ahora, lo más importante es qué son y de dónde vienen, y esto no es solo una cuestión académica, porque la respuesta depende de lo que encontraremos exactamente cuando obtengamos el suelo. La primera versión son asteroides capturados.
Durante mucho tiempo, esto fue el estándar en los libros de texto. Mira Phobos y Deimos, oscuros, desiguales, con baja reflectividad, y el análisis espectral mostró similitudes con las condritas carbonáceas, un tipo especial de asteroide de la parte exterior del planeta principal, rico en materia orgánica y agua atada. Lógicamente, Marte solo atrapó a un par con su gravedad. El problema está en los órbits. Los objetos capturados deberían tener órbitas alargadas e inclinadas, y los Phobos y Deimos volan en círculos casi perfectos y casi exactamente en el plano del ecuador marciano. Para una captura accidental esto es demasiado limpio, demasiado correcto. La segunda versión son los fragmentos de Marte. Un impacto gigantesco, hace miles de millones de años, un gran cuerpo se estrelló contra el joven Marte, arrojó una enorme cantidad de material al espacio, parte de él formó un disco alrededor del planeta, del cual Phobos y Deimos se unieron gradualmente. Así es como, según nuestro mejor entendimiento, se formó nuestra Luna. Esto explica las órbitas, pero no el espectro. Si están hechas de material marciano, ¿por qué parecen asteroides y por qué no se parecen a Marte? Hay varias respuestas. La meteorización espacial es un bombardeo constante de micrometeoritos y el viento solar que cambia las características espectrales de la superficie. O el impacto fue tan potente que material de asteroides previamente capturado entró en la eyección. O la superficie durante miles de millones de años ha estado cubierta por polvo que salió de Marte durante las emisiones de choque, y es esto lo que estropea la imagen. La tercera versión es híbrida. Phobos es originalmente asteroide, capturado hace mucho tiempo, luego destruido por un golpe, luego reformado de nuevo, y una estructura porosa y suelta es el resultado de varias generaciones de destrucción y ensamblaje. Las tres versiones son modelos en competencia, los buenos científicos defienden cada una con datos y cálculos, y no hay una respuesta final hasta un análisis directo del suelo. Ahora hablemos de la parabilidad, porque esta es una de las características más asombrosas de Phobos. Cuando se calculaban su masa y volumen, la PV media era de aproximadamente 1.9 de gramo por centímetro cúbico, el agua era de 1 gramo, la región lunar de aproximadamente 1,8, y la roca ordinaria de 2 o 3 o más. Phobos es literalmente más ligero que la mayoría de las rocas, y esto sugiere una cosa. Hay muchos vacíos en su interior, quizá hasta el 30% del volumen, solo espacio vacío. Un montón suelto de escombros, apenas sostenido por la débil gravedad. O no un montón suelto. Aquí es donde comienza la historia que les gusta recontar. En los años 80 y 90, con la llegada de las fotografías infantiles, Phobos sorprendió de nuevo, esta vez con bolos, rayas paralelas en la superficie, largas, sorprendentemente rectas, varias familias de diferentes orientaciones. Los teóricos de la conspiración no se confundían, rastros del tren de aterrizaje, infraestructuras, guías de atraque, pruebas de que había una base dentro, o una nave alienígena disfrazada, o una marciana escondió algo allí antes de que su civilización muriera. Los científicos lo explicaron de forma más aburrida. La versión más convincente ahora es que los bórezos son rastros de impactos secundarios. Cuando grandes asteroides se estrellaron contra Marte, lanzaron escombros sobre orbos altos. Algunos de estos fragmentos cayeron de nuevo a Marte y otros volaron más lejos y tocaron el Phobos tangencialmente, rodando por la superficie y dejando cadenas de cráteres. Otra versión es que los bolos son grietas causadas por deformaciones adicionales. Si el Phobos está suelto y Marte lo aplasta constantemente con su gravedad, las tensiones estructurales salen de esta manera, y entonces los boros son los primeros síntomas de destrucción. No en 50 millones de años, sino ahora mismo, en cierta medida, pero ya. Ahora,
sobre el aterrizaje, porque desde un punto de vista físico, esta es una de las tareas menos triviales en la historia de la cosmonáutica. Fomos es pequeño. La aceleración de gravedad en su superficie es aproximadamente una milésima parte de la de la Tierra. Y si te subes a un Fobos y saltas poco, volarás al espacio exterior, porque la segunda velocidad de escape para un Fobos es solo unos 11 metros por segundo, que es un poco más rápida que la media de un atleta. La técnica estándar, frenar, descender, aterrizar, no funciona aquí en el sentido clásico, porque hay un enorme Marte colgando cerca, que también está tirando, y el dispositivo está ubicado en un punto donde la gravedad de Phobos y la atracción de Marte literalmente tiran en direcciones diferentes, y esto debe tenerse en cuenta cada segundo de la maniobra. La estrategia japonesa para MMX es un toque corto, no un aterrizaje largo durante horas o un día, sino unos minutos, suficientes para agarrar el suelo con un mecanismo neumático especial. La sonda toca la superficie, dispara una sonda, agarra el material y vuelve inmediatamente a la cima. Pero otro problema es que la superficie del Phobos está cubierta de regolito, una capa suelta de polvo y escombros finos, cuya profundidad exacta se desconoce, así como la dureza. Y no está claro si la sonda caerá más profundo de lo previsto. Es como saltar sobre un trampolín sin saber de qué está hecha. Por eso, antes de aterrizar, la sonda MMX realizará un estudio orbital largo, centímetros en varias bandas, espectroscopio láser directamente desde la distancia, un espectrómetro neutro para buscar hidrógeno y agua en el regolito, el instrumento radar MAR-RIS para sondear la superficie desde el interior, puede responder a la cuestión de la transparencia y la estructura interna. Un mapa de superficie, un análisis de composición, la selección de 2 puntos para muestrear, y todo este trabajo no llevará días, sino meses, porque los japoneses no tienen prisa en cuanto a fiabilidad. ¿Por qué los japoneses? Porque Japón ya sabe cómo obtener suelo del espacio, y ya 2 veces. En el año 2001, la sonda Hayabusa, que significa halcón peregrino, devolvió las primeras muestras de materia de asteroide y tocaba a Zemlya. La misión fue catastrófica desde un punto de vista técnico, los motores se estropearon. Varios sistemas fallaron, la sonda perdió contacto durante varias semanas. Pero cuando cápsula aterrizó en el desierto australiano, había granos de polvo de asteroide adentro, pequeños pero reales. En 2020, Hayabusa 2 hizo lo mismo con el asteroide de RYO, y mucho más limpio. Tomó muestras de 2 puntos, uno de los cuales creó él mismo, explotando la superficie con una carga especial para llegar al material desde debajo del regolito, y trajo de vuelta unos 5 gramos de materia, lo que proporcionó una enorme cantidad de datos sobre la historia del sistema solar. JAXA no es una agencia que solo sueña, es una agencia que vuela, se rompe, repara en el vuelo y aún así da resultados. MMX, exploración de las lunas marcianas, y el nombre lo dice todo. La sonda pesa unos 3.000 kilogramos en el lanzamiento, grande para los estándares de los vehículos de investigación, porque lleva una cápsula de reentrada con muestras. No solo vuela y estudia, también vuela, estudia, aterriza, lleva, regresa, envía cápsula a casa. El sistema de retorno se probó en Hayabusa. El cápsula con muestras entra en la atmósfera del Zemlya, frena. El paracaídas se abre y la caja con tierra descansa suavemente en el suelo en el desierto australiano, donde ya se ha equipado un campo de entrenamiento especial para dichos aterrizajes. El lanzamiento tuvo lugar en 2026, se espera la llegada a Marte en unos 3 años, luego unos 3 años de trabajo en el sistema marciano, y regreso con muestras de 2033. El tiempo de respuesta a la señal de comando es de 3 a 22 minutos. Dependiendo de la posición relativa de Marte y la Tierra, no hay control remoto en tiempo real. La sonda toma decisiones por sí sola,
y envías una orden, y solo descubres que ocurrió después de 40 a 45 minutos. Da miedo desde el punto de vista de la ingeniería. No puedes arreglar un error sobre la marcha. Todo lo que pueda salir mal debe preverse de antemano, cada escenario del programa, cada posible fallo con un protocolo restop. JAXA puede hacerlo. Hayabusa el primero perdió 3 de los 4 volantes de inercia. Dañó los paneles solares. Perdió el combustible del motor iónico y aún así voló en reservas y gracias a la terquedad de los ingenieros que trabajaron con el dispositivo averiado durante 3 años y lo obligaron a regresar. MMX es el tercer nivel, más pesado, más difícil. ¿Qué nos aportará el suelo de Eceobosa? Si Phobos es capturado por un asteroide, su sustancia nos hablará del principal material constructor del sistema solar. Las condritas carbonáceas son uno de los objetos más antiguos y primitivos que conocemos. Pueden contener moléculas orgánicas, aminoácidos, agua en forma de minerales hidratados. Literalmente los ingredientes de la vida, preservados desde el principio. Si tenemos un trozo del planeta en nuestras manos, y desde capas profundas donde ningún rover llegará jamás, podemos descubrir cómo era Marte hace miles de millones de años, antes de perder su campo magnético y atmósfera, antes de secarse. Un análisis isotópico mostrará de dónde proviene el material, de qué parte del sistema solar y en qué época se formó. Química orgánica, si hay trazas de moléculas complejas, precursores de aminoácidos. Mineralogía, que son los silicatos. ¿Hay signos de algún cambio en las rocas que indique contacto con agua líquida en el pasado? Si encuentran compuestos orgánicos, no vida, sino bloques básicos químicos, esto añadirá al debate sobre la extensión de la materia orgánica en el sistema solar. Cualquier resultado es importante, porque en la ciencia, no encontramos lo que esperábamos. También es una respuesta, a veces la más importante. Los japoneses esperan traer al menos 10 gramos, menos que una moneda, pero más que cualquier cosa que hayamos conocido. Hay un aspecto más del que rara vez se habla en el contexto de Eceobos, es como una estación de READE. Si algún día la gente vuela a Marte, y lo más probable es que lo hagan, la única pregunta es cuándo el Phobos se convierte en un objeto estratégicamente importante. Es conveniente observar la superficie desde él, se pueden colocar depósitos de combustible en él. Porque transportar algo desde el Phobos a Marte requiere costes energéticos mínimos y es más cómodo controlar drones y robots en la superficie de Marte desde el Phobos. Porque la latencia de señales de segundos, no minutos. Algunos ingenieros proponen seriamente construir una base intermedia en Eceobos incluso antes del aterrizaje. Tripulado en Marte, es físicamente más fácil, seguro y barato aterrizar allí que en el propio planeta. MMX es el primer paso real hacia este futuro. La primera vez que un dispositivo humano no solo toma una foto de los Phobos desde la distancia, sino que se sienta, toca y toma un trozo. Si estuvieras en la superficie de Phobos en un punto orientado hacia Marte, verías Marte, enorme, ocupando 25 grados del cielo, 40 veces más grande que la Luna en nuestro cielo, rojo, girando lentamente, con volcanes, cañones y casquetes polares perfectamente visibles desde esa distancia. El polvo bajo nuestros pies es marrón grisáceo, hay cráteres por todas partes, el horizonte está muy cerca. La curvatura de la superficie se siente literalmente a unos cientos de metros, y más allá de ese horizonte no hay ni el cielo ni el suelo, sino las estrellas a la vez. La frontera entre superficie y espacio es casi difusa. Y unos años después, una nave japonesa volaría hasta ese extraño lugar, sin pilotos, sin espectadores, solo el algoritmo y los motores, y las órdenes del centro de control en Salamira, Japón. En unos 7 a 10 millones de años, Phobos cruzará el límite de Roche para Marte.
la distancia más cercana a la que las fuerzas orbitales del planeta desgarran un cuerpo sólido. Y si Phobos está suelto, como mucha gente piensa, comenzará a desmoronarse aún antes. Marte literalmente lo estira hasta convertirlo en un toro, un bagel hecho de piedras, y luego lo untará en un anillo. Algunos científicos creen que Marte ya ha tenido anillos en el pasado, de lunas anteriores, y luego los ha reensamblado en lunas nuevas. Esto explicaría las extrañas órbitas y composición de las lunas actuales, que pueden estar en la tercera o cuarta generación. La luna aparece, cae, se convierte en un anillo, el anillo se pega hasta formar una luna nueva, y así sucesivamente en círculo, y no sabemos cuántas veces ya ha ocurrido esto. Quizá Phobos no sea el primero, y desde luego no el último. Cuando el Apolo 11 trajo de vuelta los primeros 22 kilogramos de suelo lunar, no fue solo ciencia, fue un anuncio de que la humanidad sabe cómo tomar muestras de otros mundos, que la luna no es solo algo en el cielo, sino un lugar donde puedes venir y volver. MMX hace lo mismo con el sistema de Marte. Piénsalo así. 2 metros de roca que han sobrevivido 4.500 millones de años y ahora vuelan en algún lugar entre la Tierra y Marte pronto estarán en manos de un científico que estará en una sala limpia de un laboratorio donde ni siquiera se permite el polvo, y luego años de análisis, isótopos, moléculas, historia. Vivimos en un momento en el que todo esto ocurre no en libros ni en razonamientos hipotéticos, sino ahora mismo. Mientras escuchas esto, en algún lugar entre la Tierra y Marte, una nave japonesa vuela con una tarea específica: volar hasta la luna moribunda, aterrizar en ella, no descomponerse, tomar el suelo y regresar. Phobos sigue cayendo, al menos 2 centímetros al año, y en 50 millones de años habrá desaparecido, solo un anillo alrededor del planeta rojo. Pero primero, nos dirá de dónde viene, a través de muestras. A través de años de trabajo de científicos que obtendrán estos 10 gramos y los desmontarán átomo a átomo. 200 millones de kilómetros allí, 200 millones atrás, 7 años, 10 gramos. Eso es lo que hace la humanidad cuando quiere entender dónde vive: paciencia, precisión y un obstinado deseo de saber.